Bueno, eh, continuando, entraríamos en lo que serían fascículos ascendentes. Cuando vayamos a ver fascículos ascendentes, tenemos a estos 5 fascículos, muy importantes, ¿ya? El truco para aprendértelos va a ser los núcleos del asta dorsal. ¿Por qué razón? Porque cuando vayamos a hablar del fascículo espino talámico lateral, lo vamos a relacionar netamente con lo que es el núcleo rojo. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Con el núcleo gelatinoso de Rolando. Por tanto, ¿qué va a hacer este núcleo gelatinoso de Rolando? Se encargaba de la termoalgesia. Así que como regla, los fascículos ascendentes van a seguir las funciones, cumplen las funciones de sus núcleos, ¿ya? Siempre. Por tanto, ¿qué función cumple el espino talámico lateral? Cumple una función termoalgésica. ¿Dónde inicia? Obviamente que en la médula espinal. ¿Qué porción? El asta dorsal. Exactamente qué núcleo, el núcleo gelatinoso de Rolando. Ahí es donde inicia. ¿Y dónde me va a llegar? Me llega lo que es, dice acá, talámico lateral. La palabra talámico en sí me va a hacer referencia a esto. Cuando nos refiramos a talámico, nos quiere decir que va a llegar netamente a lo que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Ya? No sé si lo pueden ver en pantalla, lo acabo de escribir. El núcleo ventral posterolateral del tálamo. Posteriormente de llegar al núcleo ventral posterolateral, todo va a terminar convergiendo en un área específica, ¿ya? El área de la sensibilidad primaria, o también conocida como el área 3, 1 y 2. Termina en este área. Por tanto, el espino talámico lateral inicia núcleo gelatinoso de Rolando, termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y llega a la corteza 312 o área de la sensibilidad primaria. Continuamos. Cuando hablemos del espino talámico anterior, tenemos que recordarnos del núcleo propio, ¿ya? Por tanto, va a cumplir las mismas funciones que el núcleo propio. El núcleo propio tiene como función la sensibilidad protopática. Exacto. Protopática y depresión. Esa va a ser la función del mismo fascículo. Por tanto, inicia en el asta dorsal, exactamente en el núcleo propio. ¿Dónde va a llegar? Llega al mismo lugar que hace rato les había mencionado, al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Jamás va a cambiar de lugar. ¿Y dónde va a terminar? ¿Dónde converge? Convergen de nuevo en lo que es el área 312 o sensibilidad primaria. Ahora vamos a hablar de los espinos cerebelosos. El libro nos pone el espino cerebeloso anterior, posterior y cúneo cerebeloso. Pues los espinos cerebelosos van a tener una relación muy cercana a los núcleos basales, o el núcleo basal medial o torácico posterior, que estoy pintando de negro, y el núcleo basal lateral. ¿Ya? Si recordamos las funciones de estos dos núcleos, eran igualitas, era la sensibilidad propioceptiva, inconsciente. Y si recuerdan, hace unos instantes atrás les había mencionado que estos dos núcleos siempre iban a llegar al cerebelo. Pues aquí estamos viendo eso, que están llegando al cerebelo. Por tanto, ¿dónde van a iniciar los espinos cerebelosos? En los núcleos basal medial y basal lateral. ¿Pero cuál en cuál? El núcleo, el fascículo espino cerebeloso posterior, que está aquí, el posterior, me va a terminar, o bueno, va a iniciar en lo que es el núcleo
ventral, medial. Núcleo basal, medial. No ventral, basal. Mientras que el anterior me va a terminar en el núcleo basal lateral. ¿A dónde van a llegar? Al cerebelo. Cuando hablamos del cerebelo tiene porciones, obviamente. Me va a llegar exactamente al paleocerebelo. ¿Ya? Todo lo relacionado con los fascículos espinocerebelosos termina netamente en lo que es el paleocerebelo. A su vez se van a repartir regiones del cuerpo, que eso posteriormente lo van a poder ver. Pero en fin, como final, el espinocerebeloso cumple la función propioceptiva inconsciente. ¿Qué núcleos se comprometen? El núcleo basal lateral con el fascículo espinocerebeloso anterior y el núcleo basal medial con el fascículo espinocerebeloso. Cuando vayamos a hablar sobre el fascículo espino-olivar, obviamente estamos diciendo espino, empieza en lo que es la médula espinal. En esta parte ya no nos da a entender en qué núcleo va a terminar. Por tanto, solo pone astas dorsales de la médula espinal. ¿Y a dónde me va a llegar? Olivar. La palabra olivar me va a significar directamente núcleos olivares inferiores. ¿Ya? Además de esto, entonces, ¿cuál sería su función? Tampoco nos las describe, pero de cualquier forma me va a llegar al cerebelo. Me llega al paleocerebelo. Cuando vayamos a hablar del espino tectal, de nuevo empezamos con tectal. Tectal, ¿qué significaba? Collículos superiores. Por tanto, va a iniciar y termina en los tubérculos cuadrigéminos superiores. ¿Cuál ha de ser su función? Los collículos superiores están relacionados netamente con la visión, por tanto, estos van a tener como función los mecanismos reflejos. Entre estos, podríamos decir que la dilatación pupilar. Dilatación pupilar. Debida a estímulos dolorosos, dada por los estímulos dolorosos. Bueno, eso sería todo con respecto a fascículos ascendentes. ¿Hay alguna duda? Bueno. Por último tenemos lo que es la columna dorsal. En la columna dorsal van a haber fascículos ascendentes como descendentes. Los más importantes van a ser los ascendentes, que comprenden dos, el gracil y el cuneiforme. El fascículo gracil va a pasar medial. El fascículo gracil va a pasar medial, por tanto me pasa por acá, por la parte medial, mientras que el cuneiforme me va a pasar por la parte lateral. Ambos me van a cumplir una misma función. Su función única ha de ser lo que es la sensibilidad propioceptiva consciente
Recordemos que propiocepción es la sensibilidad de los músculos y la sensibilidad epicrítica o tacto discriminativo. Por tanto, estos fascículos van a penetrar lo que es la médula espinal y van a ascender directamente como fascículo gracílico cuneiforme hasta llegar a la médula oblonga. A ver, vamos a hacer un pequeño dibujo. Tenemos acá puente y este sería el cerebro. Por tanto, los fascículos gracílico cuneiforme me van a llegar hasta lo que ha de ser la médula oblonga, hasta este nivel, ¿ya? A este nivel ambos se van a entrecruzar. A su entrecruzamiento lo vamos a conocer como lemnisco medio. Y posteriormente, después de entrecruzarse, ascienden como lo que se conocería como lemnisco medial. Por tanto, ascienden y pasan a llamarse lemnisco medial. Recordemos que el entrecruzamiento va a ser lemnisco medio y posteriormente, después de su entrecruzamiento, se va a llamar lemnisco medial. ¿A dónde van a llegar? Estos también me van a llegar al tálamo. Me llegan al tálamo, al núcleo central, postero, lateral. Y después de llegar al núcleo ventral, posterolateral del tálamo, me van a ascender de nuevo al área 3, 1, 2, o área de la sensibilidad primaria. ¿Por qué son dos fascículos? Te van a decir que, obvio, ambos cumplen la misma función. La diferencia es de que el fascículo gracil me va a recoger sensibilidad. Ay Dios, esto se cambió de color. El fascículo gracil, es este de acá, me va a recoger la sensibilidad del ombligo para abajo. Por tanto, va a estar relacionando con miembros inferiores y la parte del abdomen bajo. Mientras que el fascículo cuneiforme me va a recoger sensibilidad del ombligo hasta el cuello. Por tanto, pintaríamos todo eso de acá. ¿Alguna pregunta, duda, queja? Bueno chicos, eso sería con respecto a la configuración interna. Como mi repaso, médula espinal tiene sustancia gris, sustancia blanca. La sustancia gris netamente nos vamos a relacionar con núcleos. Las astas anteriores me tienen núcleos motores, astas laterales me tienen núcleos vegetativos y las astas dorsales núcleos sensitivos. La sustancia blanca me tiene netamente fascículos. Se van a dividir en fascículos de los cordones o de las columnas anteriores y laterales y fascículos del cordón posterior o columna dorsal. Por tanto, los más importantes van a ser el fascículo gracílico cuneiforme con respecto a la columna dorsal, con respecto a lo que sería los fascículos de la columna anterior y lateral, los más importantes van a ser el
espino talámico lateral, el espino talámico anterior y espino olivar. Esos tres. Recordemos que los fascículos ascendentes, que van a ser sensitivos, están netamente relacionados con las funciones de los núcleos, siempre. Y por tanto, cuando nos refiramos a los fascículos descendentes, el más importante va a ser el córtico. Y después de eso tendríamos a los siguientes, el tecto, rubro, vestíbulo y olivo, que van a ser parte de la vía extrapiramidal. Eso sería todo, chicos. Si no hay alguna pregunta o duda, creo que podríamos darlo por terminado. Una consulta, perdón, estaba viendo el libro, en la última parte donde nos habló de las fibras del cuneiforme. En el libro también dice que hay los núcleos delgados de Goi, o bueno, entre paréntesis está el de Goi. Es igual como dijo hace rato no me acuerdo, había del cuneiforme y el glasil. El glasil es lo mismo decir que el núcleo delgado de Goi, o me estoy confundiendo. Tienen sus epónimos. Tiene el fascículo grasil, o también llamado de Gold, y el fascículo cuneiforme, o también llamado cuneatus. Es fascículo gracilo de Gold. Está bien, es correcto. Por eso se dicen núcleos de Gold. Muchas gracias, Auxi. Auxi, tengo una pregunta. ¿Cuál? En el libro de usted y el lemnisco medial en la parte pontina se une con el fascículo espinotalámico, y esto no sé si llega a formar parte del lemnisco medial, porque también habla que el espinotalámico lateral igual creo que sí, que llega a juntarse o ir en la misma vía. Esa parte, ¿no? Si me preguntan el lemnisco medial por qué está conformado, por qué fascículos, ¿qué tendría que responder? El lemnisco medial está conformado únicamente por el fascículo gracil y cuneiforme. Luego te dice que se le van uniendo fascículos. Eso es cierto. ¿Por qué razón? Si tomamos en cuenta de que esta cosa de acá arriba es el cerebro, este es el mesencéfalo, puente, médula oblonga, ¿verdad? Vemos que todos los fascículos ascendentes, o bueno, con respecto a lo que sería los fascículos gracil y cuneiforme, que lo voy a dibujar acá de verde, que están subiendo, a este nivel hemos dicho que iban a tener su decusación o entrecruzamiento a nivel de la médula oblonga. Este entrecruzamiento se llamaba lemnisco medio. Posteriormente ascendía como lemnisco medial hasta el área, hasta el tálamo. Aquí vamos a dibujar una cosa azul que va a ser el tálamo. Ya, esta cosa azul es el tálamo, el núcleo ventral posterolateral, y de acá recién a lo que es la corteza del cerebro. Todos los fascículos sensitivos, como ser el espino talámico lateral, el espino talámico lateral o el espino talámico anterior, van a seguir la misma vía. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos acá, lo vamos a pintar, el espino talámico lateral, es el moradito, también va a venir de la médula, aunque no sube su entrecruzamiento, me está llegando también al tálamo. Recuerden eso, que el espino talámico lateral llega al tálamo y llega al mismo núcleo que el lemnisco medial. Pero también cuando hablamos del espino talámico anterior, que lo vamos a hacer de color café, podemos ver que está viniendo desde la médula espinal y me va a llegar a lo que es el tálamo. En el tálamo, estos tres, el lemnisco medial, el fascículo espinotalámico lateral y el espinotalámico anterior, me llegan al núcleo ventral
posterolateral del tálamo, ¿ya? Y toda la sensibilidad va a ser recogida por el área 312. No importa que sea de las vísceras, de todo. Si te preguntan, el lemnisco lateral, ¿por qué fascículos están conformados? Solo y únicamente el fascículo gracílico-uniforme. Los demás se van a unir, pero son fascículos independientes. Porque si no, también la misma literatura te diría que el fascículo espinotalámico lateral entra al puente y se une, se fusiona con el lemnisco. Pero no es así, llegan como fascículos separados. Pero todos convergen en el mismo núcleo del tálamo. Muchas gracias, Auxi. Ya. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, creo que ya no hay nada más. Espero que les vaya bien, que les haya servido. Traten de buscar trampitas siempre en todo, por eso les he dicho que todos los fascículos ascendentes se relacionan con los núcleos y también por eso les he dado las palabritas clave para que lo recuerden si les preguntan.